Bienvenidos a este taller sobre inducción del reglamento del comportamiento ético y disciplinario del Tribunal Superior Electoral. Con este cálido aplauso saludamos la presencia de las autoridades que nos acompañan, honorables magistrados que conforman el Pleno del Tribunal Superior Electoral. Directores, encargados y demás colaboradores de este primer grupo del taller. Acto seguido, invitamos al honorable magistrado juez presidente de esta alta corte, Ignacio Pascual Camacho Hidalgo, quien tiene las palabras de introducción del taller que nos convoca. Gracias y buen día. Bienvenido, maestro. Esta es su casa. Creo que esta es la segunda vez que nos visita en presentación de un tema tan importante como este. Magistrados, magistradas, servidores y servidoras. Cuando organizamos estos eventos, quise dar más que una palabra de bienvenida, indicar algunos aspectos que yo entiendo que para mí son importantes que yo lo diga. Sobre todo tratándose del tema que hoy nos ocupa. Son palabras sueltas, podría yo decir. Cuando nos decidimos a llevar al Pleno la organización de la Comisión para la revisión, actualización y elaboración de los reglamentos del tribunal. Uno que faltaba era algo que tuviera que ver con la ética y la disciplina. Y entonces, de ahí es donde surge este instrumento. Y fíjense que para nosotros es nuevo. Sin embargo, es de uso común y cotidiano en la mayoría de las instituciones. Fíjense que incluso a nivel gubernamental existe la Dirección de Ética Gubernamental que la dirige doña Milagros. Pero el Tribunal Constitucional tiene su código de ética. Y es tan noble como nosotros. Tiene los mismos años que tenemos nosotros como tribunal. Pero lo tiene el Poder Judicial. Lo tiene el órgano que a ustedes lo organiza y le legitima para que puedan ejercer la profesión de abogado. El Código de Ética del Abogado. Pero vámonos a algunos hechos. Ustedes sabían que hay muchísimos abogados, que probablemente haya algunos aquí sentados, que son abogados y que no tienen el carnet, que nunca se han inscrito. Es una falta. Una falta terrible. Y algunos dirían, bueno, es que como yo no ejerzo en los tribunales, a mí no me lo van a pedir. Pero el asunto del cumplimiento ético no es un asunto del que no lo requieran. Es como dicen los grandes pensadores, es un deber ser. Es como una vez dijo Immanuel Kant, en el imperativo categórico. Es que los imperativos categóricos no son porque no lo exijan, es porque uno lo sienta que debe de cumplir. Porque se pone en juego el deber ser. Entre el deber y el ser no debe haber dicotomía. Sin embargo, para mucha gente sí lo hay. Como seres humanos son una cosa y como seres sociales son otra. Entonces no debe haber una separación entre esos dos valores. Y la ética es un valor. La ética es una cuestión moral. Y lo que es moral, en principio, no es exigible. Usted lo trae de fábrica, usted lo que tiene que hacer es cultivarlo.
Pero en ocasiones hay que hacerlo a través de un instrumento formal para que sea exigible. Pongo un ejemplo, y aquí estoy viendo, y con lo que estoy diciendo, pero estoy hablando de reflexiones, ¿eh? Con esto yo no le estoy imputando a nadie lo que es. El código de ética que estamos poniendo en vigencia, porque ya el Pleno lo declaró como tal, y fíjese cómo lo estamos haciendo, no enviándoselo a cada empleado y mira, ahí hay un listado de asuntos que tú tienes que someterte a ellos o observarlo para que sea un mejor servidor del Tribunal Superior Electoral y que al mismo tiempo sea una mejor persona. Porque eso es lo que se busca con un código de ética. Es moldearnos a la realidad que nos trae día por día. Y por eso se organizaron estas inducciones con un experto, con alguien que lo maneje, que no sea un integrante del tribunal, para que nos conduzca por buen camino para interpretar lo que a partir de que el Pleno lo aprobó, forma parte de nuestro conjunto de normas que nos regulan frente a nosotros mismos, frente a los demás, pero también la imagen que tenemos que darle a la sociedad. Ahí es donde viene el asunto de deber ser. No es solo serlo aquí, sino que sea un reflejo en nuestra vida cotidiana. Porque hay gente que cree que pasarse un semáforo en rojo no es una falta de ética o de comportamiento. Solo eso. Un ciudadano que no observe las reglas de comportamiento ciudadana, en este caso, que lo establece el Estado como ente regulador, imagínense entonces en un entorno donde él se sienta apoderado del puesto o dominante. Yo particularmente, por eso hablo de reflexiones, me pongo de ejemplo, yo me siento incómodo el día que no tengo esto. Y cuando yo llegué aquí nadie me lo exigió. Sin embargo, cuando nosotros como gestión propusimos esto, hubo resistencia. Y eso tiene que ver con un cumplimiento ético, sí, pero ahora tiene consecuencias disciplinarias. Ustedes van a ver que en el código disciplinario, el no portar el carnet dentro de la institución se constituye en una falta leve, pero es una falta. Pero esto no debiera decírnoslo. Solo por el hecho de nosotros llegar a una institución donde se requiere que debemos estar identificados, había que cumplirlo. Nadie tiene que exigirlo. Pero si no lo hacemos exigible, entonces no se cumple. Y cuando hablo de estas reflexiones, la hago aquí, pero es a nivel nacional o a nivel de sociedad en términos reales. Entonces, por eso es que como reflejo de la sociedad, nosotros reflejamos ese comportamiento dentro de los órganos o instituciones donde nosotros compartimos la mayor parte de las horas del día. Entonces, para nosotros, para el tribunal, esto es nuevo. Nuevo porque a partir de ahora está escrito. Pero la mayoría de esas disposiciones son de uso común o cotidiano, o debieran ser. Sin embargo, las instituciones tienen que escribirlo
Porque si alguien un día, un servidor pregunta, ¿y dónde dice eso? Eso no hay ninguna regla escrita. Sí, mírala aquí. Pedro Pablo y yo recordamos, a propósito de ética, las cátedras de Vidó Medina. Y en esa ocasión no se llamaba ética, se llamaba deontología jurídica. ¿Y quién de la UA magistrada nos recuerda? Digo, menciona a Pedro, pero yo estoy seguro que la magistrada también recibió la clase de él. Pero ¿y quién nos recuerda a Cilia Gatón? Que hasta un decálogo del juez ético hizo, sin ser juez. Pero, señores, si aquí cuando se habla de una persona con cierta moral, con cierta ética, se hace referencia a doña Milagros. Y doña Milagros es la que dirige la Dirección de Ética Gubernamental, que creo que el primero que ejerció esa función fue don Vidó Medina. Entonces, es nuevo para nosotros, pero es un asunto que viene desde la época, quién sabe, pero hay que tenerlo codificado, hay que tenerlo escrito para que se discurse, se lea, se aprenda y logremos entonces ir conduciéndonos para ser una mejor persona, un mejor servidor del Tribunal Superior Electoral. Y eso es lo que nosotros buscamos con la implementación de un instrumento tan importante como lo es este. Así que bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes en esta jornada de inducción hacia lo nuevo para nosotros, que es el Código Disciplinario y de Comportamiento Ético de los servidores del Tribunal Superior Electoral. Adelante. Agradecemos e invitamos al doctor Julio César de la Rosa, presidente de Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, facilitador del taller que nos convoca. Gracias y bienvenido. Muy bien, buenos días a todos, honorables magistrados que integran el Tribunal Superior Electoral y sobre todo por la distinción que nos han conferido por invitarnos a esta inducción sobre lo que es un instrumento novedoso en la República Dominicana, porque aunque muchas instituciones tienen el Código de Ética, sin embargo, muchos de los que forman parte de esas instituciones lo desconocen. Algunos porque entienden que se comportan de manera correcta y no tendrían en un momento determinado que ser, pues, enjuiciado por violar ese instrumento. Y de verdad quiero felicitarlos porque hoy día el componente ético, que cuando fuimos estudiantes, en el caso de los que optamos por la carrera de Derecho, en Medicina también hacen mucho hincapié en lo que debe ser el comportamiento ético en el desarrollo de la profesión. Pero hay otras disciplinas que esto pasa prácticamente desapercibido. Y en estos tiempos, precisamente, se puede valorar y apreciar lo que es actuar apegado a la ética y sobre todo con integridad. Por eso, como decía el señor presidente del Tribunal Superior Electoral, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, lo que se ha procurado incluir, además de la ética, que debe ser ese comportamiento que debemos exhibir los seres humanos
y ya apegarnos a lo moral cuando nos corresponde asumir la condición de ciudadano, y que es lo que hace posible que la sociedad puedan desarrollarse y puedan funcionar. Pues en esta oportunidad queremos hacer un recuento de lo que es la ética, que es en lo que se fundamenta precisamente este instrumento que ha dado a la luz el Tribunal Superior Electoral. Y vamos a empezar con lo que es el concepto de ética, que sin lugar a dudas vamos a encontrar mucho, pero que en su esencia lo vamos a ver como esa disciplina atribuible al individuo de manera particular. Y por ello, cuando se define la ética como parte de la filosofía, pues la filosofía como una vía aspiracional de lo que debería ser y que debe ser correcto, y que se trata de desarrollar en el individuo para que éste sea, cuando le corresponda esa condición de ciudadano, pues se comporte apegado a sus principios, pero también a las normas que establece quien regula la sociedad, que es el Estado. Hay diversas teorías de a partir de cuándo comienza a practicarse ya como disciplina, a exigirse la ética. Sin embargo, a partir de lo que Aristóteles establece como lo que debería considerarse el principio del comportamiento ético del individuo, y parte precisamente de la apreciación que plantea Aristóteles, que la ética, o actuando apegado a la ética, vamos a lograr lo que es el bien del individuo y que más adelante podrá transmitirse a la colectividad. Y él partía lo que es el pensamiento aristotélico sobre la ética, de que no hay una ética privada y una ética pública, de que el individuo no nace ético o antiético, hay una ética. Lo que usted practica en privado, usted debe practicarlo en público. Y vemos con mucha frecuencia cómo las sociedades más avanzadas, sobre todo los países que han presentado o que han asumido la ética como un principio fundamental, capaz de reducir inclusive la aplicación de sanciones, y en algunos casos ha sido capaz de reducir la presencia de internos en los centros penitenciarios, porque se trabajó precisamente en fortalecer al individuo desde el principio para que éste pueda transportarlo a la sociedad o a la colectividad. Y cuando se plantea desde ese pensamiento aristotélico de que no puede haber una ética pública y una privada, por eso vemos en Estados Unidos, que es el vecino más próximo que tenemos y con quien tenemos muchos vínculos, en el gobierno de Obama, dos miembros de su partido que habían sido propuestos para el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Vivienda, fueron objetados porque uno había dejado de pagar los impuestos que les retenía a un servicio doméstico hacía unos 15 o 20 años. Como los Estados Unidos incluyen el deber de pagar los tributos, y por lo que no se puede condenar a una persona que lo omitió, como fue el caso de estos dos propuestos, pues se le sanciona moralmente, impidiéndole que vaya a una posición, porque si fue
si no fue capaz de cumplir con su responsabilidad tributaria, se puede perfectamente deducir de que cuando esté al frente de una institución podría exhibir ese comportamiento. Y por eso hizo Aristóteles énfasis en que el comportamiento que se exhibe en el hogar debe ser el mismo que se exhibe cuando usted sale al público, por lo que hay una sola ética que debe ser aplicada o debe ser construida por el individuo en todos sus actos. Y eso penosamente lo vemos con mucha frecuencia, donde una persona que tiene un comportamiento en su hogar, al momento de llegar a su trabajo, lo hace de manera distinta. Y por eso se hace hincapié en crear las bases en el individuo desde que comienza a tener conocimiento. Y por eso nosotros, cuando hicimos, en el caso, digo nosotros, de lo que tuvimos la oportunidad de ir a la escuela primaria ya hace más de 40 años, donde había una asignatura moral y cívica que lamentablemente desapareció, y esa era la primera inducción de lo que debería ser el comportamiento cívico del individuo, que era el reforzamiento a lo que uno recibía en el hogar, porque la primera enseñanza que recibimos en el hogar tiene precisamente el componente ético. No hay nada escrito, y usted sabe que tiene que respetar a sus padres, y no hay una constitución de familia, pero por tradición se le va inculcando de que se debe respetar a los mayores, de que no se puede tomar lo ajeno, de que usted tiene que vestirse, de que no puede salir desnudo, y uno a través del tiempo que se va dando cuenta de que esa inducción es aplicable entonces al comportamiento del individuo cuando ya entra en sociedad. Y de ahí precisamente parte, y por eso esto que estamos haciendo hoy, convocado por este instrumento, el reglamento que el Tribunal Superior Electoral en materia ética y sobre todo de lo que podría ser el establecimiento de sanciones por faltas disciplinarias, es precisamente parte de ello. La aspiración particularmente nuestra sería que la República Dominicana adoptara lo que ya otros países tienen, que es el Código Disciplinario, donde se podrían establecer extra las instituciones tribunales disciplinarios, donde se va a ventilar la falta disciplinaria, y que en algunos casos, como en el caso de Colombia, contempla inclusive la inhabilidad de la función del funcionario de elección popular, hasta ese nivel, por violaciones éticas, donde no contempla sanción de apresamiento, de establecimiento de pena, mucho menos pecuniaria, pero sí en el orden disciplinario la inhabilitación y lo que eso representa en una sociedad que procura su fortalecimiento institucional, lo que equivale que un funcionario, un servidor público, reciba una sanción disciplinaria. En ese orden, viendo ya lo que representa la ética como componente formador del individuo, o sea, de la persona, que como dijera Aristóteles, procura precisamente el bien del individuo, él procura que comience a surgir el respeto por sí mismo, que al momento de ir e integrarse a la sociedad, pues lo va a poner en práctica en favor de la colectividad. Entonces, por ello,
esencialmente la ética se refiere al individuo. Y ya cuando se refiere a el conjunto de normas aplicable al conglomerado individual, pues se está refiriendo a ese primer ente social que es la familia. El hombre como tal, la mujer, cuando ya se integra, va impregnándole ese concepto ético a los descendientes de cara a llevarlo a lo que viene siendo la moral, que tienen una relación pero no es lo mismo. Y esto parte porque ya la ética que se refería al individuo exclusivamente, entonces pasa a la moral, que es donde entra la organización del Estado, que va a establecer cómo se va a regir ese Estado y sobre todo cuál debe ser el comportamiento de los integrantes de ese Estado, y va a establecer sanciones para aquellos que se salgan del redil de la organización del Estado, y va a imponer penas, sanciones. Y por eso las leyes que tenemos hoy y que son las herramientas que se utilizan para sancionar a ese individuo que no fue capaz de asimilar la enseñanza ética y que por vía de consecuencia lo lleva a, cuando se integre a la sociedad, a violar la norma como resultado de no haber asimilado esa enseñanza ética que se inicia en el hogar. Entonces la sociedad se encarga de encarrilarlo a partir del establecimiento dentro del orden moral de la norma, que son las leyes. Y por ello, los conocedores del derecho penal, que sería una afrenta yo abordar en presencia del presidente Camacho y así también como de Fernando Fernández, la pena parten a partir del establecimiento de los elementos materiales, morales, que es lo que impide que nosotros nos detengamos en una luz roja sin que haya la presencia de un agente. Porque hay un elemento moral que se nos ha inculcado a través del tiempo, primero en la casa, dentro de lo que es esa formación ética, y luego en la sociedad cuando ya nos integramos como ciudadanos por alcanzar la mayoría de edad y ya tener una licencia de conducir. En la inducción que nos dieron para darnos la licencia de conducir, nos presentaron un instructivo donde decía las cosas que podíamos hacer y las que no podíamos hacer. Pero eso se logra en el ámbito moral porque ya se hizo el trabajo en el ámbito de la ética, que como dije anteriormente, se va desarrollando en el hogar. Y probablemente aquí la mayoría o todos nosotros somos el resultado precisamente de esa inducción ética que se nos dio en el hogar, que nos condujo a someternos a las recomendaciones del Estado, que a partir de la política de educación que fija el Estado, que dice que tenemos que ir a cursar del kindergarten hasta octavo, anteriormente, luego al bachillerato y luego a la universidad, precisamente porque se nos inculcó y nosotros tuvimos la facilidad de asimilar precisamente esa inducción. Y el resultado los tenemos aquí en nuestra presencia, de que nos sometimos primero a esas directrices de nuestros progenitores y luego nos ha permitido enrolarnos en el ente colectivo de la sociedad, apegado a la moral que permite el establecimiento de reglas.
porque el principio del establecimiento de una regla no es la sanción, sino la prevención. Y siempre yo señalo, si ha tenido efectividad la prevención, es que nosotros, el último censo estableció que somos unos 10 millones de habitantes. Sin embargo, la población carcelaria no llega a los 100.000 reclusos o internos, lo que significa que la gran mayoría ha respondido a los preceptos éticos y a los preceptos morales. O sea, que debemos seguir trabajando, y esta es una muestra de ella, de que se puede lograr, y lo vamos a lograr. Hay definiciones variadas, tanto en el aspecto de lo que es el origen, de dónde viene la palabra ética, de ethos, forma de ser, carácter, que es precisamente lo que lograron nuestros padres aunque en el momento entendíamos que eran muy rudos, pero hoy lo agradecemos, y es precisamente en la formación del carácter del individuo a partir de ese principio, sin ello haberlo estudiado, pero como venía de generación en generación, como la costumbre, una fuente esencial, pues se ha podido lograr eso. Y ya en el aspecto del estudio de la moral, pues evidentemente se impone lo que dije anteriormente, el componente normativo. Vamos a encontrar una variedad que se desprende de la ética, como ya habíamos mencionado, la ética como principio filosófico del aspiracional, de lo que debería ser, de lo que se pretende ser y de lo que uno desea ser. Entonces ya la moral pasa como un desprendimiento de la ética, que aunque se parezcan no son lo mismo, y yo me decanto por establecer de que si se trabajó en la ética, si nosotros actuamos apegado a la ética, pues vamos a ver el resultado de que la moral, vamos a tener conocimiento de que existe, pero no tendrá que aplicársenos las recomendaciones que dentro de la moral establece como la sanción a imponer por la violación de una norma. Vamos a encontrar la integridad, que es un principio que sin lugar a duda nosotros lo tenemos con nosotros, actuar de manera íntegra, en donde comienza la valoración de uno primero y luego al otro. Es a partir de ahí que podemos integrarnos y aprender a querer al que lo merece, en fin, y todas las actuaciones apegadas a la integridad, pues evidentemente va a ser reconocida, y es uno de los valores que se encuentran dentro de la recomendación de la ética como disciplina. Los principios, pues evidentemente que todo lo que vayamos a hacer, pues debe y se hace basado en los principios. O sea que como desprendimiento de la ética también nos aporta los principios, que cuando la moral va a establecer la norma, pues tiene que hacerlo precisamente sobre la base de principios, como lo vamos a ver pues más adelante. El valor, ese sentimiento de apreciar lo que tenemos y lo que podemos dar, y por ello podemos, sin lugar a duda, comportarnos como ciudadanos y hacerlo en el ámbito familiar, en el ámbito social, a partir de uno reconocer tanto el valor individual como el valor del prójimo,
y por eso se desprende también del concepto de ética. La honestidad. Cuando apelamos a este concepto, pues un concepto abstracto, porque parte precisamente de lo que es la formación, en donde podemos encontrar los elementos que aparecieron primero, como el valor, la integridad, la moral, los principios. Ahora, la honestidad debe acompañar al individuo, porque es lo que permite que ni siquiera su actuación no sea afectada ni siquiera con el pensamiento. Y a veces apelamos a algunos recursos o mecanismos de defensa y lo hacemos no siendo honestos. Entonces, aunque estuviese en peligro la posición del individuo, no debe abandonar la honestidad. Y ese sentimiento abstracto que, acompañado del cumplimiento de lo moral, de que usted sabe que no lo están viendo, pero que esa fuerza interior le dice no lo haga, porque estaría violando ese principio que debe acompañar al individuo, como es la honestidad. Y esa honestidad no necesariamente debe ser subyugada a lo que establece la norma como tal. Yo recuerdo de una actuación de mi papá, que yo a los 40 años que me vi en una situación similar fue que lo entendí. Y fui a cuando salieron los billetes de 2,000 pesos, alguien me devolvió un billete de 2,000 por uno de 500. Y yo le dije, te está engañando, en una telefónica. Y me dijo, ¿y por qué usted hizo eso? Porque yo me descuadro, porque me ha pasado ya varias veces. Parece que tiene un problema de daltónico, creo que se llama, con el tema de los colores. Y yo le devolví el billete. Yo le dije, mira, yo lo hice porque yo recuerdo que mi papá pagó 20 centavos de pasaje para ir a devolver 10 centavos que le habían dado de más. Y yo, siendo un niño, lo vi eso como una pariguayada, usando el término de entonces. Pero mira, papá le dan 10 centavos de más y él paga 20 para devolverlo. En ese momento, ahora, 40 años, cuando esa joven me da ese billete, yo lo recibo, yo me voy, yo salgo al estacionamiento, pero algo me decía que no debía tomarlo. Y lo llevé. Entonces, fue una actuación, no que yo sea en principio honesto, de que yo no hago, yo soy un ser humano con su falencia como todo, pero esa fue una actuación impulsada por ese principio de honestidad, de no tomar a sabiendas de que fue un error el que cometió la joven. Entonces vamos a encontrar muchos elementos asociados a la ética, a la conciencia. Esa actuación que en ese momento hice, pues no solamente a partir de lo que yo entendía que debió ser una actuación honesta, tuvo incidencia a la conciencia. ¿Por qué? Porque yo podía irme, pero me iba a remorder la conciencia porque sé que hice algo indebido, y también me iba a impactar qué pudiera pensar mi papá si se entera de que yo hice algo contrario a lo que él, sin proponérselo, me había enseñado
cuando yo era un niño. Entonces, por eso la ética va germinando y va penetrando e incidiendo en cada uno de nosotros, y es lo que nos va a hacer mejor ser humano y sobre todo mejor ciudadano cuando tengamos la responsabilidad de ser servidores públicos como lo hacemos. La justicia, también un desprendimiento de la ética, y es lo que permite precisamente juzgar en su justa dimensión a aquel que no pudo acatar, asimilar la enseñanza, pero que por razones hasta accidentales, sin proponérselo, sin haberlo previsto, pues incurre en una violación de la norma. Un accidente de tránsito, una legítima defensa, cualquiera de esas actuaciones en donde el individuo probablemente no quiso cometer la violación. Entonces aparece la justicia para, en esa valoración equitativa, pues poder aplicar la sanción. Y por eso lo de las circunstancias atenuantes y las circunstancias agravantes, precisamente porque la justicia va a hacer un trabajo en donde no haya ni favoritismo ni perjuicio para uno. El honor. Recordemos que este concepto pues va ligado también a lo que debe ser ese reconocimiento de la ética asociado a la integridad, al honor que cada individuo posee y que merece ser respetado, que va desde el trato digno que debe recibir, pero también que debe ofrecer. Lo correcto también, que es el aspiracional, que procura la ética de que todas las actuaciones sean apegadas precisamente a las cosas que está previamente establecida como correcto. La elección es la libertad intrínseca del individuo de escoger si quiere ser ético, si quiere apegarse a las disposiciones normativas, y el reconocimiento de la libertad que tiene cada quien de elegir, pero que a partir de las recomendaciones que hace la ética, pues también reconoce esa condición de elegir. Si usted quiere ser un buen ciudadano, pues usted tiene las condiciones para hacerlo. Ahora, si no, pues usted sabrá que tendrá que atenerse a sus consecuencias. La responsabilidad, algo fundamental, y precisamente el reglamento disciplinario que contempla en todo su contenido precisamente todos esos elementos. La responsabilidad de asistir a la jornada pactada en el contrato, hacer lo que se le asigna, en fin. Y por eso ese abanico de conceptos como desprendimiento de la ética, que lo que procura es la satisfacción de esa aspiración de buena actuación, con apego a cada uno de ellos. Ya entrando a lo que es la asimilación por parte del Estado de lo que es establecer las reglas que deben operar en la administración, y que al mismo tiempo de establecer la forma en que debe funcionar una institución en la relación de dirección con servidores,
pues tenemos la ley 4108, que no se limita a eso, sino que también reconoce lo que podrían ser las violaciones de carácter ético-disciplinario y permite que las instituciones, a partir de su interés, pues elaboren el reglamento o código de ética como ocurre en algunas instituciones. Y es que tenemos que en materia disciplinaria, pues, están listadas lo que son las faltas éticas disciplinarias en las que puede incurrir el servidor público y la sanción a recibir. Entonces, el Tribunal Superior Electoral, en este instrumento que da a la luz pública, pues, se basa en esos principios establecido por la ley 41-08. Entonces, aquí tenemos, ya entrando en materia, luego de ese paseo por lo que es la ética como disciplina, es precisamente lo que se está produciendo en este momento. No se puede establecer una sanción a alguien que no conozca por qué se le está juzgando. Y como una forma de responder a ese principio constitucional, el servidor público que pudiera, por una razón u otra, incurrir en la violación del reglamento disciplinario del tribunal, pues sepa por qué se le está juzgando y por qué se le va a sancionar. No puede alegar ignorancia. Y por eso es tan importante que cuando hablamos del establecimiento de una norma a partir de las recomendaciones de carácter moral, debemos darlo a conocer. Y cada uno de ustedes tienen en sus manos y tendrán tiempo como para verificar lo vertido en ese reglamento, que tiene fundamentalmente como interés primordial la prevención, porque el interés del establecimiento de la norma no es la sanción ni la persecución, sino la prevención. Y felizmente eso ha dado resultados, porque como dije ahorita, en relación a la población general de la República Dominicana y la población carcelaria, pues ese elemento moral y sobre todo la difusión y conocimiento de la norma, pues evita que nosotros incurramos en esas violaciones. Y por eso es importante el conocimiento. La Constitución de la República establece que las leyes entrarán en vigencia a partir de su publicación, 24 horas en el distrito y 48 para el interior. Por lo que, aunque abogados no conocemos todas las leyes, pero también los ciudadanos no conocen probablemente ni una sola ley. Pero precisamente por ese componente difusivo de que se difunden, todos sabemos, aunque no sean abogados, que el que le quita la vida a otro va a recibir una pena de cárcel por un tiempo, y eso va transmitiéndose y va calando, y por eso muchas personas que tienen diferencia dicen, no, déjame yo evitar un problema, y prefieren irse porque saben que van a recibir una sanción. Y precisamente se contempló la sanción privativa de libertad porque es el don más preciado del ser humano. Y si no lo creemos así, demos un vistazo a la pandemia del COVID-19, que aunque estábamos en la comodidad del hogar, pues fueron muchos los apresados por violar el toque de queda, porque precisamente es lo más apreciado del ser humano. Entonces,
intereses, a partir de los intereses que el reglamento ha planteado, de lo que procura, pues debe tener conocimiento cada uno de los servidores de lo que está contenido, en este reglamento. ¿Qué procura el Tribunal Superior Electoral contraer en unos 10 años ya, 11 años, venir precisamente con este instrumento? ¿Cuál es el interés? Bueno, de que aquellos que vinieron con una formación ética desde su casa, pues vayan conociendo y entiendan que también hay normas que seguir internas, no las generales como la ley 4108, sino normas particulares que van a permitir que eso que se alcanzó desde el hogar, en la universidad, ese comportamiento ciudadano, pues también sea aplicado aquí. ¿Por qué? Porque aquí solemos oír de que se ha hecho una inversión en tecnología, de que se ha hecho una inversión en planta física, pero pocas veces se hace inversión en el material humano. Aquí hay muchas instituciones que las áreas de uso comunes, cocina, comedor, baños, no reúnen las condiciones de asimilar a un conglomerado. Entonces se le exige a ese servidor que dé lo máximo de su capacidad, pero no le crean las condiciones. Entonces, el interés de una institución es precisamente que esa formación que trajo el individuo de respetar, de apegarse, de tener todas esas figuras que pudimos apreciar, pues cuando llegue aquí se fortalezcan y se apegue a los principios de la institución, y veremos que va a dar al máximo. Pero que sobre todo haga de la institución parte de ella, que sienta compromiso institucional, que cuando escuche hablar de su institución por cualquier vía pueda defenderla con el valor, con la fortaleza que implica asumir una institución como parte de uno. Y por eso, dentro de lo que son las visiones que se tiene como de lo que debe ser la promoción de la ética a partir de todo su principio, responsabilidad, honestidad, en fin, pues hoy día es muy importante el poder contar no solamente con el escrito que ustedes tienen en sus manos, sino que disponemos de una serie de herramientas muy efectivas, como son las redes sociales, y que permiten que a través de las redes institucionales pues también se pueda ir difundiendo. Y una recomendación es que de manera detallada se pueda ir sobre todo destacando los principios de manera individual, tanto en Twitter como en Facebook, en las demás redes sociales, Instagram, con una figurita, una imagen, ir colocando parte de los principios y de las cosas que no se deben hacer, porque estamos hoy día en una carrera muy activa en donde se aprovecha la oportunidad de estar en una sala de espera de una consulta, se toma el teléfono y ahí se va repasando. Entonces la inducción ya no debe limitarse solamente a lo escrito, porque justamente ya con
con los nativos digitales que prefieren la tabla o el celular para leer, inclusive libros, y ya está la modalidad del audiolibro, pues debe también aprovecharse eso, porque es muy importante en la medida que se difunda sobre todo lo plasmado en ese reglamento y que parte precisamente de un interés de mejorar la funcionalidad del tribunal y sobre todo la calidad de quienes lo integran. Y esto realmente es muy importante. Entonces, ¿qué procura el reglamento en sentido general? Con esto que está haciendo hoy, difundirlo, pero también que se conozca afuera, porque yo estoy seguro que esto va a servir de ejemplo para otras instituciones que no tienen nada que hable sobre ética, disciplina e integridad, que no sea las recomendaciones que vienen del Ejecutivo a través de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, con un compromiso ético en donde se hace un acto simbólico, pero eso quedó ahí porque no se tomaron en consideración estas recomendaciones. La difusión, un acto, un compromiso ético que el día que se firmó eso de ahí no pasa. Y lo digo porque con frecuencia le he dado seguimiento de manera particular a eso. Entonces, por eso es tan importante su difusión permanente a partir de los intereses que procura el reglamento, escrito y conocido a través de los mecanismos y canales sociales de comunicación que existen, con el propósito del bien común de la institución. Eso es lo primordial. El fortalecimiento institucional va a colocar en el futuro a la institución como un ente referente no solamente en la República Dominicana, sino en el exterior. Y por eso realmente yo valoro particularmente este gesto. Ustedes tienen el reglamento, no se lo voy a descifrar porque deben hacerlo de manera paulatina, ni un examen que uno fuera a tomar, pero sí le voy a indicar, como ustedes pueden ver, primero, que es el reglamento, pues ahí tienen la definición, que lo tienen ahí en físico, así como cuál es su objetivo, pues están parte de los objetivos y el alcance y ámbito de aplicación que tiene. Es importante que ustedes pues puedan verificar y sobre todo ver que no es un reglamento que procura, como dijo el presidente Ignacio Camacho, de que no procura perseguir ni sancionar, sino inducir a que se actúe con apego y que sientan esa identificación por la institución de cara a poder alcanzar el objetivo común. El título 2, pues los principios rectores y valores éticos, pues están ahí listados. Y es muy importante que por lo menos hagan hincapié en los mismos, forman parte del árbol que mostré, donde de todo lo que la ética pues es capaz de aportar. El título 3 de los deberes y conductas, el 4, prohibiciones a los servidores del TCE. Ya ustedes tendrán tiempo de poder ver en qué consisten
de las comisiones de ética y de disciplina. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la DIGEI, que dirige la doctora Milagros Ortiz Bosch, ha venido promoviendo el establecimiento de comisiones de ética e integridad en las instituciones, para lo cual ha tomado como referencia la integración de un representante de cada uno de los grupos ocupacionales de las instituciones. Pues resulta que este reglamento está apegado precisamente a lo que son esas recomendaciones, y por eso reitero la valoración y el reconocimiento, porque siendo el Tribunal Superior Electoral un órgano constitucional con autonomía, no dependiente del Ejecutivo, pues cuando se trata de algo positivo, pues lo asume, como es el caso de las recomendaciones de la DIGEI, y por eso realmente es importante. La aspiración particular es que haya en el futuro un código de disciplina del servidor público que tenga el alcance realmente que amerita, porque penosamente en la República Dominicana, pues a veces se dan pasos hacia adelante, se dan 3 pasos hacia adelante y 4 para atrás, porque hay una confusión del término de el servidor de carrera. Los que venimos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo sabemos qué implica allí la carrera administrativa, donde se convierte en una especie de manto para hacer y deshacer. Entonces, la protección que le confiere la ley a un servidor de carrera no es una protección para que no haga lo que está obligado a hacer por el compromiso laboral que hay, en donde un servidor que pudiera perfectamente sacársele provecho a su capacidad, pues no se hace precisamente por esa inobservancia. Y por eso yo les reitero que ha sido algo muy importante lo que ha ocurrido con el establecimiento de este reglamento, que ya a partir de las recomendaciones de la DIGEI ya se adelantaron. Hay muchas instituciones que constituyeron las comisiones, pero su funcionamiento ha sido prácticamente opaco, porque va a depender mucho del interés de sus incumbentes. Y en esta oportunidad, pues los incumbentes o la máxima autoridad, pues así lo han demostrado, porque se abocaron a preparar este reglamento. El régimen de consecuencia, pues evidentemente establecido en el reglamento, las faltas disciplinarias y la sanción que devendrán de la violación del reglamento. De la misma forma, están establecidos en el título 7 los plazos para las sanciones. Una persona que haya sido juzgada o sancionada o amonestada inicialmente, pues tendría todo un procedimiento a partir de lo que son los principios establecidos de formalidad, de establecimiento, de poner en conocimiento al servidor que cometió la falta, y a partir de los grados de la falta cometida, pues tendrá toda la oportunidad para ser conocida la misma y la sanción a imponer. Como entenderán, pues son sanciones de tipo disciplinaria, no penales, o sea que nadie va a caer preso. El título 8, el sistema de gestión de denuncias de irregularidades. Como bien dijo el presidente en sus palabras, son muchas las faltas que se pudiera incurrir
y que van a recibir sanciones. Falta como el cúmulo del tiempo de ausencia o de tardanza que pueda acumular un servidor. Somos dominicanos y somos dados a que las regulaciones de trabajo establecen en qué circunstancias se le debe dar permiso al servidor o ausentarse por 1 o 3 días, fallecimiento de un ser hasta un grado, pero aquí nosotros solemos mencionar hasta un tío que murió hace 10 años ante una situación de uno matar al tío de nuevo, o que el tapón nos tomó, de que no pude, de que la muchacha que atiende el niño no llegó a tiempo. Entonces, lamentablemente se apelan a recursos que uno ya a veces se produce el hecho y uno no lo cree. Porque es reiterado, yo tuve un auxiliar en una posición y todos los lunes él siempre tenía un problema. Hasta que descubrimos cuál era el problema, que era de ingesta etílica, y evidentemente eso le causa problemas a cualquiera. Yo recuerdo que cuando Francisco Peña, para la programación de esta inducción, me dijo, ¿qué tú crees si empezamos el lunes? Y yo le dije, no, Francisco, el lunes no te lo recomiendo porque uno no sabe si el domingo apareció un cumpleaños o cualquiera de esas cosas. Entonces como que puede esto provocar una situación incómoda. Así que de martes al viernes, cualquier día. Entonces, ya para concluir, voy a poner 2 videos para tener una impresión de lo que constituye este aspiracional de la cosa a la que uno procura que sean. Y llama la atención precisamente uno de ellos a una práctica honesta de un corredor de maratón. Dentro y fuera de la competición, imaginaba que Cross del IUR en la localidad navarra de Burlada daría tanto que hablar. Pensábamos que iba a ser un comentario el día de la prueba y luego pues a nivel local en los periódicos de Navarra, y mira, la verdad es que está dando la vuelta al mundo. Y tanto, 12 días después, la prensa nacional empezaba a hablar de la carrera y a partir de ahí esa noticia se ha extendido por El sonido. países como Estados Unidos. Hay algunos lo contraponen al caso Armstrong como ejemplo de deportividad. El motivo, no el ganador del bronce olímpico de Mutay, sino el gesto que le dio la victoria. Por error creyó haber llegado al final y se paró a celebrarlo. Iván le empujó hasta la verdadera línea de meta. Creo que este momento, uy, que bien está por mí. No. ¿Eh? En ningún momento. Yo cuando me veo que se para, lo tenía claro, que él tenía que ganar. A todos nos gusta ganar después de entrenar lo que entrenamos, pero bueno, hay que ser consciente de que esa victoria no me merecía. En cambio, para su entrenador Martins dice el gesto hacia Iván, Está bien. mejor persona pero no atleta. Su discípulo matiza que no lo haría en otras competiciones. Todos debemos de saber dónde está la meta en un mundial y en unos Juegos Olímpicos. Si me pasaría en un mundial, la cosa cambiaría. ¿De qué se trata? En una competencia, el corredor que iba adelante ya había logrado prácticamente dejar atrás a todos. Él venía de segundo, él se confundió por africano, no entendió la señal que se le dio y él se detuvo. Y quien venía detrás, Iván Hernández, él se percató de que no entendió y que ya él había entendido que había ganado la carrera, y él le habló, no le entendía y lo empujó para que llegara a la meta. Entonces, ese acto, ese gesto, pues, fue la noticia, precisamente porque no suele ocurrir con frecuencia. Y realmente son de las cosas que uno comienza a valorar, porque él dice, bueno, inclusive después él dice, si tal vez hubiese sido un mundial, pues lo pensaría, pero creo que su principio ético
pues le va a permitir hacer lo mismo. Y es algo que uno a veces no quiere presentarse como una persona impoluta, de que no comete errores, pero sí yo creo, y es probablemente lo que dé mayor tranquilidad, es cuando uno actúa apegado a esos principios que uno recuerda. Y por eso yo reitero, a veces viene la desilusión de algunos, inclusive personas que están al frente de instituciones, de tirar la toalla, de que esto está perdido. Yo soy de los que dicen, de los que creen que no está perdido, de que hay cosas que se van alcanzando y que hay personas que realmente actúan con apego a los principios. Y por eso vamos a ver los resultados de este tipo de actuaciones en las instituciones, y es mucho lo que se ha avanzado, y por eso mi exhortación realmente a actuar apegado a la ética. Eso es fundamental, y todo lo que comprende precisamente es responder a ese valor. Hay otro video para que por favor me dé una manito. Orismi, ¿cuál es el valor del ser humano? Muy sencillo. Si una persona tiene ética, su valor es un 1. Si además es inteligente, regala un 0 y su valor es igual a 10. Si también es rico, suma otro 0 y su valor será igual a 100. Si por sobre todo eso es además una persona de bello aspecto, agrega otro 0 y su valor es igual a 1000. Pero si pierde el 1 que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues solamente le quedarán los ceros. En conclusión, sin valores éticos ni principios sólidos, lo único que quedan son delincuentes corruptos y personas que no valen nada. Gracias. En estos espacios se valora y se agradece con estos aplausos. Agradecemos al doctor Julio César de la Rosa y a todos y todas por su interés y participación en este taller. Tenemos en nuestra mano un compromiso no solo de lectura, sino también de acción. Esperamos que todos tengan este reglamento. Si no lo tienen, allá afuera lo pueden conseguir. Y la firma de la declaración de compromiso institucional por cada uno de los servidores de este primer grupo. Feliz resto de la mañana. Gracias a todos y todas.